graba. Ya. Igualmente, déjame no esperar la transcripción, porque si no... Ya, bueno, X. Entonces, vamos a comenzar con tejido óseo. Pregunten a sus compañeros si es que alguien más se va a unir, porque, por si acaso. A ver, ¿cómo hacía esto? Bueno, entonces, en lo que cargo ¿cómo se llama esta cosa de la pizarra? Vamos a hablar un poco sobre las generalidades del tejido óseo. El tejido óseo es básicamente uno de los tejidos conectivos especializados que tenemos en nuestro sistema. Es uno también de esos tejidos que ocupan bastante en lo que respecta a espacio y peso de lo que es nuestro cuerpo en general. Podría decirse que es uno de los tejidos creo que más pesados, a excepción de que alguien posea bastante tejido adiposo. Es bastante duro. Entre sus funciones principales está la de soporte, está la de estructuración, o sea, mantener la estructura firme, erguida o como sea del cuerpo humano. También brinda resistencia, porque es uno de los tejidos más fuertes, por no decir el más fuerte que tenemos. ¿Y qué más serían generalidades? Yo creo que con eso ya sería toda la generalidad. No, protección ya lo dije, sostén, es duro. Y también sirve como un tejido de almacenamiento. ¿Almacenamiento de qué? Básicamente cuando nosotros estudiamos la formación cómo está compuesto el hueso, nosotros vamos a ver que el hueso está compuesto de varios minerales, o sea, tiene como que en su parte de división o composición sería la palabra, el tejido óseo está compuesto como casi todos los tejidos, todos los sistemas en nuestro cuerpo, de dos componentes. Un componente celular y un componente que le conocemos nosotros como matriz. ¿Cuál es la diferencia entre una matriz de otro tejido y la matriz del tejido óseo? Es que la matriz del tejido óseo se subdivide. ¿Se subdivide en qué? Pues básicamente en dos secciones. La sección número 1 sería la sección orgánica, que es la misma sección que tienen todos los otros tejidos. La sección orgánica estaría compuesto por lo que son fibras colágenas, sería lo que son las glucoproteínas, los glucosaminoglucanos, XXXX. Por otro lado, la matriz inorgánica es una de las características principales inorgánica. Es una de las características principales que tiene el tejido óseo. ¿Qué compone la matriz inorgánica del tejido del hueso? Básicamente lo compone primero el fosfato de calcio, que creo que este es el nombre. El fosfato de calcio. ¿Que en qué forma nosotros lo vamos a encontrar en el hueso? Pues básicamente en forma de hidroxiapatita o cristales de hidroxiapatita. Hidroxiapatita. En cristales de hidroxiapatita. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener carbonato de calcio. Vamos a tener también magnesio en forma de fluoruro de magnesio. Y eso serían básicamente los componentes inorgánicos. Ya habíamos hablado de los componentes orgánicos, que eran básicamente, entran proteínas, las proteínas de estructura, proteínas de adhesión, proteínas de formación, todo el tipo de proteínas que nosotros tengamos, las glucoproteínas, los glucosaminoglucanos, que cuando hablamos de tejido conectivo, o sea, es lo top de lo top. Ahí puede entrar el condroitin sulfato, queratan sulfato en pocas proporciones, etcétera, etcétera. Los GAC y las fibras de colágeno.
En este caso, cuando hablamos de fibras de colágeno, al menos a mí sí me las hicieron aprender, las fibras de colágeno de la matriz ósea está compuesta principalmente por lo que es el colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1. Sin embargo, tiene otros tipos de colágeno también. Entre ellos, en menor cantidad que la tipo 1 está la tipo 5. Pero también tiene otras fibras de colágeno que son fibras de colágeno extra. Bueno, la 3 no es una extra, es una fibra también grande. Pero otras como la que son la fibra número 11 y la fibra número 11, 12, 13. La fibra número 13, que son colágenos que ayudan a la estructuración de las dos fibras de colágeno principales, que sería la tipo 1 y la tipo 3, que dan sostén, rigidez, fuerzas y protección. Bueno, y después tenemos la parte, el formato celular. El formato celular es sencillo, es básicamente todas las células que nosotros podemos encontrar en el tejido óseo. Y como son células del tejido óseo, entonces cada vez que vayamos a hablar de ellas, las vamos a poner con el prefijo osteo, de óseo. Y ahí partimos con osteoblasto, osteocito, osteoclasto y por último las células que puse, las células osteoprogenitoras. Y ya. Y esa básicamente sería como que la primera idea que nosotros tenemos que tener en mente cuando vamos a hablar de lo que es tejido óseo. Ya una vez cambiamos, es ya solamente a ver un poquito más como que a profundidad lo que son cada componente de todo esto. Es básicamente sí hablar a profundidad de todo eso. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a hablar de la sección orgánica, vamos a ver que en lo que se hablan de los GAC, que ya los venimos estudiando ya con bastante profundidad desde que empezamos tejido epitelial, en este caso los GAC más abundantes, el hialuronato, el condroitín y en menor proporción el queratán. Esos serían como que los tres principales glucosaminoglucanos que vamos a encontrar justamente en este caso en el hueso, siendo bastante importantes para lo que es la adhesión, la formación, la estructuración correcta y la mineralización del hueso, en este caso la formación de los cristales de hidroxiapatita. Después tenemos las glucoproteínas multiadhesivas. Las glucoproteínas multiadhesivas, Dios mío, son un montón, pero entre las más importantes está la osteonectina. La osteonectina, lo cual el nombre mismo lo dice, osteonectina. Nosotros ya habíamos estudiado en otro tejido lo que era la nectina, y la nectina no era más ni nada menos que una proteína que servía, como su nombre dice, para unir otras estructuras. En este caso, es el principal componente óseo para anexar lo que son las fibras de colágeno con lo que son los cristales de hidroxiapatita. Esa es su función. La osteonectina es la principal glucoproteína de adhesión del hueso, que lo que sirve es como un adhesivo entre el colágeno y los cristales de hidroxiapatita. Y murió. De ahí tenemos otras. Tenemos la E11, tenemos las proteínas dentinarias, tenemos la osteopontina, o sea, hay muchas más. Y es como que, pero en lo que es evaluación, la osteonectina es la principal que van a preguntarte. ¿Por qué? Porque el colágeno y los cristales de hidroxiapatita es como que lo primero que tú ves o necesitas en un hueso para que sea un hueso. Después tenemos proteínas dependientes de lo que son la vitamina K o también conocidas como proteínas osteoespecíficas, lo cual básicamente vamos a tener es la osteocalcina, que es la principal proteína dependiente de potasio. ¿Qué es lo que hace la osteocalcina? Osteocalcina. Ya, básicamente calcina viene de calcio. Lo que va a permitir la osteocalcina es capturar el calcio en circulación, nos permite atraparlo en circulación para poder llevarlo al hueso para
cumplir con el proceso ya sea de mineralización o simplemente de lo que es almacenamiento de dicho calcio, porque como ya habíamos hablado, entre las funciones principales del hueso, almacenar es una de sus funciones. Y en este caso, entre los minerales que almacena, estábamos también lo que era el carbonato de calcio, es decir, el calcio básicamente se va a unir a una molécula de carbonato para volverla como una estructura orgánica, inorgánica más estable, vamos a decirlo así, más estable. Y nada más llegar a su almacenamiento. Y en el caso de que vaya a ser usado para estructuración, entonces dicho calcio se va a anexar a un radical fosfato para después transformarse en cristales de hidroxiapatita, que es básicamente la forma que toma la molécula inorgánica para ya cumplir su función directamente en el hueso, no como almacenamiento, sino directamente como estructural. ¡Ay! Sigamos. Bueno, y por último, entre otras sustancias que nosotros podemos encontrar en el hueso, están lo que son los factores de crecimiento. Los factores de crecimiento y citocinas, básicamente los factores de crecimiento, como el nombre dice, van a permitir que en este caso las células maduren, bueno, proliferen, maduren, especialicen, y también no solo eso, sino que gracias a eso van a permitir que el hueso comunidad crezca, porque los huesos no son chiquitos, sino que crecen conforme nosotros vayamos creciendo. Y las citocinas, que más que actuar directamente al hueso, lo que van a actuar es para el otro tejido que se relaciona con el hueso, que es el tejido mieloide, o el tejido de formación de células de la médula ósea roja, para la formación de células rojas o células blancas. Y también el hecho de que, como ya hablamos el día de ayer, nosotros sabemos que hay células del tejido óseo de estirpe óseo y células del tejido óseo de estirpe hematopoyético. Y habíamos dicho que la célula de estirpe hematopoyético del tejido óseo era el osteoclasto. Es decir, tal vez hasta ese punto las interleucinas podríamos decir que van a actuar sobre el hueso, pero no directamente. Y ya con eso, lo que sería seguir hablando es introducirles ya más un poquito las células, y entonces quedémonos aquí. Ya si hablamos de esto, entonces vamos a decir, primero el osteoblasto es una célula que no está completamente madura, entonces es una célula inmadura. Podemos decirle como una célula joven, no adulta, joven. A diferencia del osteocito, que ya es una célula adulta, ya está completamente madura. El osteoblasto, gracias a este sufijo o prefijo, ya no sé cómo decirlo. Bueno, gracias a la terminología blasto sabemos que es inmadura, pero no solamente eso, sino que ya con muchas células, como hemos visto, este tipo de terminología se la usa a células productoras de matriz. En este caso, el osteoblasto es el que se va a encargar de formar matriz ósea. ¿Cómo se forma la matriz ósea? Básicamente ya lo hemos visto, todos estos procesos, todos estos elementos que el osteoblasto se va a encargar de sintetizar, mezclar, unir, producir, botar y para formar estructura. Después tenemos el osteocito. El osteocito, ¿qué es lo que sucede con esta célula? Un osteoblasto se convierte en un osteocito una vez que, tras que comenzó a producir matriz, el mismo osteoblasto se cubrió con su propia matriz, por lo tanto se transformó en un osteocito. ¿Por qué? Queda metido la célula como en un tipo de laguna, o sea, le deja un poquito de espacio, pero si el osteoblasto en cuestión seguiría produciendo matriz, su espacio se vería reducido y no puede tomarse la molestia de reducir su espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, ok, voy a cesar de producir matriz, ya no lo voy a hacer, o si lo hago tal vez es demasiado poco, pero voy a cumplir otra función. Y esa función que va a cumplir es básicamente convertirse en una célula de revestimiento, no, bueno, no sería la palabra revestimiento, de estructura ósea, la cual después cuando veamos los conductos de Haber, cuando veamos las laminillas del conducto, vamos a ver que los osteocitos van a tener formaciones, unas prolongaciones que se les conoce como canalículos. Estos canalículos se van a unir mediante otros canalículos de otros osteocitos hasta formar un tipo de red bastante resistente que se la va a conocer como una red estructural para dar sostén y fuerza al hueso. Después tenemos
Bueno, hablar de las células osteoprogenitoras es como que células osteoprogenitoras. Progenie es la célula que se va a encargar de la que van a derivar, pues en este caso, los osteoblastos o las células del tejido óseo. Bueno, y por último, y no menos importante, el osteoclasto, del cual vamos a hablar tanto en este tema como en el tema de hematopoiesis o tejido mieloide. ¿Qué es lo que sucede con el osteoclasto? El osteoclasto, si bien es una célula que tiene una función vital en un tiempo de vida óseo, no es una célula derivada de un tejido óseo. Es una célula de derivación o progenie hematopoietica. Resulta que durante todo su recorrido, durante todo su proceso de vida, tiene un espacio de tiempo que le vamos a llamar adolescencia, que pasa en el hueso, donde va a cumplir la función de remodelación, consumo o destrucción del hueso, que es lo que se va a encargar el osteoclasto. Se va a pegar al hueso cuando vea que el hueso por aquí no debe estar creciendo o hay demasiado, él va a comenzar a digerirlo. Una vez que ya cumple su función, ya maduró, ya está viejita, pasó su adultez, la célula dice, ok, se me acaba de cumplir mi funcionalidad vital ósea. Voy a pasar a mi última función, que es desintegrarse y convertirse en pequeños fragmentos citoplasmáticos que posteriormente lo vamos a conocer como plaquetas o trombocitos. Y comenzaría su ciclo vital hematopoyético. Y entonces, hasta esto, ¿alguna duda? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? Por si acaso no los puedo ver. O sea, sí, pero no. Porque yo estoy viendo que sí se escriba en la pantalla, así que yo bajo la mirada es porque tengo la tablet aquí. Por la tablet les estoy dibujando las cositas. Bueno, voy a suponer entonces que sí, hasta ahorita va todo. Entonces lo que sigue es hablar de cómo se estructura un hueso. El hueso, dependiendo de qué tipo de hueso sea, va a tener como que su estructura. Si es un hueso plano, si es un hueso largo, si es un hueso irregular y todas las cosas. Aunque cuando hablamos de huesos irregulares es básicamente lo mismo que decir un hueso plano. Bueno, en este caso, dependiendo de qué tipo de hueso sea, es qué tanto de ciertas estructuras vamos a encontrar. Por ejemplo, si hablásemos de un hueso plano, los huesos planos son, como su nombre dice, planos. Tienen una sección, bueno, serían dos secciones periféricas que son compactas y una sección interna que se la conoce como esponjosa. Es básicamente casi lo mismo que sucede con los huesos largos. Los huesos largos, en este caso, no lo voy a dibujar por completo. También tiene una parte compacta, que generalmente son las partes más periféricas. La única diferencia es que los huesos largos por lo general tienen como que partido esa parte compacta en dos secciones. Y también el hecho de que en los huesos planos comúnmente se encuentra generalmente lo que es médula roja. Sin embargo, en los huesos largos, hacer huesos que, a diferencia de los huesos planos, aguantan más presión, aguantan más peso, porque si ustedes mirasen la estructura de un hueso, lo primero que se preguntan es ¿por qué cuando hablamos de huesos largos me hablan de la médula amarilla, pero cuando hablamos de huesos planos no me hablan de dicha médula? ¿Por qué cuando nosotros vemos el diagrama ese que se ve la producción de células rojas? En los huesos largos es de la primera producción de donde se acaba, pero en los huesos planos como costillas, esternón, continúa. ¿Por qué sucede eso? Pues básicamente porque en los huesos largos piden, desean, lo necesitan que esa médula roja sea reemplazada sí o sí por médula amarilla, porque la médula amarilla es más densa. ¿Por qué? Porque son grasas, son lípidos. Es mucho más densa y va a aguantar más resistencia, más presión, le va a dar más dureza al hueso.
¿Por qué? Los huesos largos son los huesos que aguantan el peso. Son los huesos que aguantan presiones, movimientos más fuertes y en constante otras situaciones. Son el fémur, el húmero, tibia, peroné, radio, cúbito. Son huesos que aguantan como que cosas más fuertes. Entonces necesitan ser más duros que productores de sangre. Esta es la razón por la cual aquí primero vamos a ver médula roja, pero que posteriormente va a ser intercambiada por médula amarilla. En cambio, en un hueso plano, nosotros posiblemente veamos médula roja de por vida. Después hay otros huesos que no son tan productores de médula ni roja ni amarilla, como son los huesos cortos, o los huesos irregulares, pero son casos especiales. Ya, esa parte que acabo de decir, ¿sí la cacharon bien? Bueno, voy a suponer que sí. Bueno, entonces aquí ya vimos lo que son las cavidades. Bueno, la parte más externa del hueso se la conoce como periostio, la parte más interna se lo conoce como endostio. Peri de fuera, endo de adentro. Eso es como que, ajá. Ya después pasamos, creo que ya directamente a lo que es el tejido óseo. Cuando hablamos del tejido óseo, entre más maduro esté el tejido óseo, más duro va a ser. Entre más inmaduro esté el tejido óseo, más suave o menos resistente va a ser. Esa es la idea. Cuando hablamos de un tejido óseo maduro, esto funciona gracias a, por ejemplo, los conductos de Haber. Los conductos de Haber a mí me los enseñaron como ese tipo de tejido que te permite saber qué tan joven o qué tan viejo es el hueso. Resulta que los conductos de Haber, las laminillas, funcionan más o menos como los anillos de un árbol. No sé si alguna vez ustedes habrán escuchado que dependiendo de la cantidad de anillos que tenga un árbol, es que tan viejo es el árbol. En este caso funciona de la misma manera con el hueso. ¿Por qué? Si hablamos de que un hueso productor de células rojas es más inmaduro que un hueso que ya no produce tantas células hematopoyéticas, que es más maduro, entonces, entre más laminillas, entre más producción de osteocitos, bueno, en este caso, entre más osteocitos que tenga y menos producción de células rojas que tengan, va a tener, entre comillas, más conductos de Haber, más laminillas. Por lo tanto, el hueso va a ser como que más viejito. En cambio, en un tejido óseo maduro, que se concentran más en la producción de células rojas, inmaduro, vamos a ver menos de eso. Eso también se lo puede ver como en el grado de osificación. Por ejemplo, cuando ya vayamos nosotros avanzando, creo que eso es lo que tocaría, las osificaciones. Las osificaciones endocondrales, por ejemplo, que es de las osificaciones que más tú puedes decir, este hueso es joven, es viejo, en torno a qué tanto tejido cartilaginoso le quede a la parte de la metáfisis del hueso, uno como que puede llegar a disponerse a revisar esa sección. Pero si nosotros pasásemos más para abajo y viésemos la diáfisis, entre más se calcificó, más conductos de Haber aparecieron. Entonces, eso es como que una idea. Y entre más conductos de Haber, más laminillas, entre más laminillas, más ostionas, entre más ostionas, más los anillos, como vamos a llamarles los anillos de los troncos de árbol, y entre más anillos de los troncos de árbol, más edad tiene el hueso. Aunque ya las doctoras no hacen ese tipo de preguntas de que, en torno a esta imagen de ostionas, eran unas ostionas, ¿qué hueso es más viejo? A mí me tocó una pregunta así y yo me quedé como que, ¿qué? Pero bueno, gracias a Dios a ustedes no se lo van a tomar. Creo. Pero bueno, sigamos. Entonces, hablemos sobre las osificaciones. Cuando hablamos de osificaciones del hueso, primero vamos a entender lo que es la osificación intramembranosa y después la osificación endocondral. En términos de cuál ocurre primero, yo creo que es la intramembranosa. ¿Por qué? Porque la intramembranosa no necesita tanto para formarse. ¿A qué me refiero? Las osificaciones funcionan de la siguiente manera. Osificación.
Osificación. Existen dos, la intramembranosa y la endocondral. La intramembranosa no necesita de un molde, no hay molde, sino que simplemente el tejido mesenquimal se reunió en una zona, dijo, aquí nos vamos a poner, aquí nos vamos a poner. De pronto les llegó una inducción celular que les dijo, oigan, ustedes ya tienen que volverse tejido óseo. ¡Pum! Resulta una célula osteoprogenitora y comienza a formarse el hueso. En cambio, en una osificación endocondral sucede lo contrario. Resulta que primero hay una condensación, un molde cartilaginoso. De ese molde cartilaginoso que más o menos como que toma la estructura de cómo va a ser el futuro hueso, recién va a llegar la inducción celular y va a hacer que una célula osteoprogenitora comience a estructurarse el hueso. Siempre va a ser desde el centro para afuera. Desde el centro para afuera, ajá. Sería desde el centro hacia las puntas. Haciendo que poquito a poquito se vaya mineralizando, se vaya convirtiendo en hueso, se vayan transformando las células que no fueron inducidas a cartílago a hueso, porque una pregunta común que también saben hacer es, ¿los condrocitos se transforman en osteocitos o osteoblastos? No. Lo que sucede es que células que no estaban especializadas son inducidas por la osteoprogenitora para que ellas se especialicen en células óseas. Y una vez que ya tiene más o menos como que cierta producción, ella comienza a multiplicarse para crear más células óseas. Y estos condrocitos que alguna vez estuvieron ocupando un espacio, pues básicamente van a ocurrir pues lo que vimos nosotros en la clase de práctica de ayer. Si estaban en reposo, se van a activar, van a proliferar, después se van a hipertrofiar, se van a calcificar y después en la zona de osificación, pues van a ser intercambiados por tejido óseo. Ya una vez nosotros ubicados en la zona de osificación es donde las células progenitoras posiblemente estén y se van a encargar de producir ya más células óseas para que se produzca el tejido de la matriz ósea mediante ¿qué? Mediante los osteoblastos. Una vez los osteoblastos se cubrieron de matriz, osteocito, más resistencia y dureza al hueso. Después los osteoclastos dicen, a ver, aguanta hasta aquí la parte del hueso, tú vete para allá, yo voy a reabsorber esto porque produjeron demasiado. Y así sucesivamente va a ir y seguir y seguir y seguir el proceso. Ya no sé qué más dice, ¿qué más hay de hueso? Déjenme ver el libro. Eso es músculo. Bueno, las osificaciones. En este caso, a esto era a lo que me refería. Las osificaciones endocondrales siempre van del centro hacia la periferia. Por ejemplo, en la imagen de arriba, nosotros vamos a ver, si lo ponemos de esa manera, vamos a ver es una zona bastante amplia de hipertrofia. Déjenme ver para escribir. Ya, en esta imagen de aquí. Esto es el molde cartilaginoso. Posiblemente este molde cartilaginoso, antes de recibir una inducción celular, era solamente cartílago en reposo, que es más o menos lo que vemos nosotros aquí, cartílago en reposo o zona de reposo. De pronto le llegó una señal, comenzó a proliferar, se comenzó después a hipertrofiar. En este caso, aún no tenemos zona
de calcificación y osificación porque el proceso aún no va para ese punto. Sin embargo, aquí ya nosotros vamos a tener a las células osteoprogenitoras. Las osteoprogenitoras ya están ahí, pero en torno a la velocidad de proceso ellas tienen que aguantarse un poquito antes de comenzar a producir osteoblastos para que se produzca la matriz. ¿Por qué? Porque aún estos en cuestión, estos condroblastos en cuestión no se han hipertrofiado por completo, condrocitos en cuestión no se han hipertrofiado por completo ni se han clasificado. Ya en cambio acá ya estamos hablando de una segunda etapa, ya nosotros podemos ver todas las zonas, tenemos zona de reposo, tenemos la zona de proliferación, aquí hay zona de hipertrofia, ya podemos ver la zona de calcificación y ya se puede ver la osificación como tal. Ya nosotros podemos visualizar cómo las trabéculas, estructuras conformadas por... hablemos de las trabéculas. Las trabéculas en cuestión pueden ser de tres tipos. Trabéculas cartilaginosas, que son las primeras trabéculas que existen. Después están las trabéculas mixtas, que es cuando ya se mezclan con el tejido de la matriz ósea que producen los osteoblastos. Y por último, las trabéculas óseas, que son cuando ya dejaron de tener tejido cartilaginoso calcificado y netamente están compuestas por tejidos, por matriz ósea. Una vez que ya está compuesta por matriz ósea, es donde los osteocitos comienzan a formar los conductos de Haber. Entre más duro el hueso, más ostionas, entre más ostionas, más tiempo de vida tiene, más tiempo de vida ha ocupado el hueso, o sea, es más viejo. En este caso de acá es a lo que yo me refería con un hueso largo. El hueso largo tiene la diáfisis, pero ya en el punto de la metáfisis, que es donde ocurre este proceso, después está la epífisis. En la epífisis ocurre casi lo mismo, nada más que ocurre un poquito más después que en la parte del hueso largo. Entre lo que es la epífisis, lo que ocurre en la epífisis es básicamente que primero es cartílago y después en un centro, más o menos como nosotros podemos visualizar aquí, va a comenzar a ocurrir lo que es la osificación. ¿Esto por qué sucede? Lo que sucede es que cuando nosotros vamos perdiendo la capacidad en los huesos largos de producir sangre, la diáfisis es la primera que pierde esa funcionalidad, pero la epífisis la pierde mucho después. Y ya, esa es la razón. Superficie auricular. Bueno, aquí nosotros podemos ver la estructura de las ostionas, tenemos el conducto de Haber, podemos ver los osteocitos. En esta tensión no se pueden ver bien los canalículos, pero sí se pueden ver bastante las laminillas. En este caso nos estaríamos peleando con un hueso ya como de cierta cantidad de madurez. Dejen ver si hay... No, estas son las zonas. Esto es intramembranoso. Ah, aquí. Aquí podemos ver cómo los osteocitos tienen como estas prolongaciones ya. Esos son los canalículos óseos, los cuales se juntan con otros osteocitos con esos canalículos para formar esa red que se extiende por cada laminilla, por cada osteona, y simplemente es una red de sostén. Entre más de esto hay, más edad tiene el hueso. Entonces hablamos de la formación del hueso. Ah, nos toca crecimiento, remodelación y reparación del hueso. Sí. Bueno, ¿qué sucede con el crecimiento, la remodelación y la reparación del hueso? El crecimiento es básicamente lo que hemos venido diciendo. Está dado principalmente por lo que son los osteoblastos. En caso de ser netamente ósea, ¿a qué me refiero? En osificación intramembranosa. Si hablamos de endocondral, entonces la parte del crecimiento estará también dada con la participación del tejido cartilaginoso. Cuando hablamos del remodelamiento, entonces hablamos netamente de los osteoclastos. Osteoclastos. ¿Qué es lo que hacen los osteoclastos? Los osteoclastos se pegan al hueso. Por ejemplo, aquí va a ser un osteoclasto mío. Y por medio de un proceso de básicamente de erosión, o como yo lo llamaría más que erosión, es como de comenzar a consumir el hueso. Es como que se lo come, podemos decirlo así, que se lo come. Con unas prolongaciones, porque le salen como unas prolongaciones bien bonitas por debajo, este va a comenzar a consumir el hueso. Así, formando aquí como que huequitos.
Ya, ahí el proceso ya es un poquito como que más complicado, tienen la participación de bastantes moléculas, pero básicamente mediante el consumo de lo que es la anhidrasa carbónica, si no estoy mal, que ese era el compuesto, lo que vamos a dar como resultado, y el consumo de cloro, vamos a dar como resultado en moléculas de bicarbonato. Y también el hecho de que en este caso bote el material digerido. Todo material digerido va a ser excretado. En este caso, el material digerido del hueso, por medio de los sinusoides, va a viajar a circulación para después ser excretado por medio de nuestros sistemas de excreción o, renal o digestivo. En este caso es más el renal. Cuando hay sobre eliminación de estos tejidos, eliminamos demasiado material calcificado o, por decirlo así, con minerales, se forman a veces también los cálculos renales, los cálculos de calcio. Pero bueno, eso es ya como que, ajá, otra cosa. Crecimiento, reparación, ¿y qué más es? Remodelado y reparación es básicamente dado por el osteoclasto, y si el osteoclasto de pronto comenzó a consumir demasiado o por A o B motivo nosotros, por decirlo así, nos fracturamos el hueso, entonces ahí el proceso como que un poquito más. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos fracturamos un hueso? Nos rompemos el hueso, sale sangre, obviamente. La primera línea de batalla ante una herida es la coagulación. En este caso, la coagulación está dada por los osteoclastos. Si hay pocas plaquetas, los osteoclastos entonces se van a, por decirlo así, a partir más rápido. Sin embargo, si tenemos las suficientes plaquetas como para actuar en el caso de que nos vengamos en hemorragia contra ese tipo de herida para coagular, entonces no va a haber problema. Los osteoclastos estarán, por decirlo, en niveles normales. Pero lo normal es que las plaquetas se eleven ante un proceso hemorrágico. Entonces ya, una vez se forma, en este caso el coágulo, eso es un tejido bastante blando. Por debajo del coágulo van a comenzar a actuar las células del tejido óseo, que van a comenzar a hacer, a formar un tipo de manto blando, por decirlo así, que posteriormente se va a calcificar para formar un callo. En este caso, el callo final se lo conoce como callo duro. Estoy buscando aquí en el libro, en la computadora, había una imagen. Aquí está. Ya. Entonces, ocurrió una ruptura, ¿no? En este caso, A es el hueso normal. Ocurrió una ruptura, se forma un coágulo de sangre. En el coágulo de sangre, obviamente, como en todo proceso de coagulación, va a haber de todo. Va a haber eritrocitos, va a haber plaquetas, como posiblemente causa inflamación, por decirlo, causa inflamación, va a haber tejido granulado, en este caso neutrófilos, macrófagos, entre otras cosas. ¿Qué es lo que va a pasar en torno a la formación del callo blando, que es básicamente un tejido que se forma a partir del coágulo, el tejido de granulación y otros elementos celulares? Se va a comenzar a formar hueso. Se forma el hueso en torno a cómo se formó el callo blando. A veces se reduce un poco el tamaño, pero también depende de la persona, porque si ustedes preguntasen y viesen un hueso reparado de un niño comparado con el hueso reparado de un adulto, es distinto. Al adulto le quedan unos callos feos. ¿Por qué? Porque su sistema de reparación está envejecido, es más como que más desordenado. En cambio, el de un niño, a veces el hueso queda, pero como nuevo. Y también depende del grado del daño. Si fue una ruptura separada, si fue una ruptura de, no sé, el nombre que ustedes le quieran poner a las rupturas especiales, o si simplemente el hueso se separó de la otra parte, es como que ahí hay más problemas. Esta es como que la versión más suave de un callo. Entonces, se comienza a formar parte de hueso esponjoso. Hueso esponjoso es el hueso que se ve en la médula roja. Y después se endurece mediante una mineralización formando un callo duro o el callo óseo. Ya, ahora, como les dije, depende de cómo sea, qué tan joven sea el hueso, cómo quede la reparación. En este caso, el E quedó bonito. O sea, la imagen está demasiado bonita comparado con callos feos que yo he visto mediante radiografías.
podemos decir que es un hueso joven. Pero si fuese un hueso más viejo, el callo hubiese quedado feísimo. Totalmente feo, pareciese como que si tuviera un osteosarcoma esa cosa. Y por último, los aspectos fisiológicos del hueso. No sé si la clase de James de ayer fue de el metabolismo de las hormonas calcitonina, paratormona y esas cosas. Tampoco sé si es, yo no recuerdo, la verdad, yo no recuerdo que la doctora Moscoso tomase, la doctora Miranda, para mí doctora Miranda tomase metabolismo de la PTH y la calcitonina. Quien sí lo toma es el doctor Cárdenas. Hay una imagen bonita que no sé dónde la habré tenido. No sé dónde la tendré, pero era sencilla, bien práctica. Ah, aquí está. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dos glándulas, la glándula tiroides y la glándula paratiroidea. La glándula tiroides es la encargada de secretar calcitonina y la glándula paratiroidea es la encargada de secretar la PTH. El sistema de metabolismo del calcio está dado por un sistema de retroalimentación. Es decir, si falta calcio o si falta calcio, hago que mi metabolismo capte más calcio. Pero si capto demasiado calcio, entonces detengo mi metabolismo para que tampoco me produzca una hipercalemia. Entonces, la calcitonina, que es la que es secretada por la glándula tiroides, lo que va a hacer es que la reabsorción del calcio disminuya, que la absorción del calcio por mediante el intestino delgado también disminuya y que por último la reabsorción ósea también disminuya. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que los niveles de calcio están bien, no necesitamos más calcio. Por ende, entonces va a disminuir el calcio en sangre. Por otro lado, la glándula paratiroidea, la PTH, lo que va es aumentar la reabsorción del calcio. Le pide al intestino que aumente la absorción del calcio y por ende hace que el hueso reabsorba más calcio. En son de querer aumentar el nivel de calcio en sangre. Entonces, ¿en qué procesos nosotros vamos a hacer como que la calcitonina domina, la PTH domina? Si estamos hablando de que el hueso se dañó, tuvimos un accidente, nos quebramos el hueso, vamos a necesitar calcio para poder formar un callo. Entonces, ¿quién actuaría? ¿La paratormona o la calcitonina? La paratormona. Pero si estamos hablando de que, por ejemplo, se nos dio por comenzar a tomar demasiada leche o algo por el estilo, nos dio hipercalemia. La hipercalemia puede producir bastantes cosas, entre ellas las más comunes son las alteraciones de la conciencia por medio de la afectación al sistema cardíaco. Eh, entonces, ¿quién es la que va a actuar? La calcitonina. Y así sucesivamente. Ese es el resumen de lo que el libro quiere decir. Y ahí creo que sería básicamente todo lo de tejido óseo. ¿Dudas con tejido óseo? Se me va a acabar la batería. Chicos, ¿dudas con tejido óseo? Si no hay dudas con tejido óseo, entonces para pasar a tejido sanguíneo, que fue el que vieron ahora último, el día viernes, creo. Tejido sanguíneo no es complicado. Cuando hablamos de tejido sanguíneo, nosotros lo que tenemos que saber de tejido sanguíneo es simplemente reconocer cómo está compuesta y una vez que reconocemos cómo está compuesta, saber qué es lo que hace cada cosa. En este caso, el tejido sanguíneo tiene lo mismo que hemos visto hasta ahorita. Tiene un componente celular y en este caso no se le conoce como matriz, sino se le conoce como componente líquido o componente extracelular. En este caso es como una matriz extracelular. Pero no, al menos a mí no me lo enseñaron como matriz. No es un término como que también utilizado para el tema. Bueno, entonces, el tejido sanguíneo
La sangre como tal, un componente líquido y un componente celular. El componente celular está partido en 3 clasificaciones, que es el componente rojo, el componente blanco, y algunos agregan en el componente celular las plaquetas. Pero según lo ya anteriormente mencionado sobre qué eran las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos, yo al menos no pongo las plaquetas como componente celular. Sin embargo, es un componente que sería, ¿cómo se le llamaría? Un componente físico, un componente, no sabría cómo se le llamaría. Bueno, ustedes me entienden. En cambio, el componente líquido es el plasma. El plasma ya vamos a ver por qué tipo de sustancias un poco están compuestas. Pero primero hablemos de las células. La célula roja es el eritrocito. Las células blancas son los leucocitos, lo cual según su clasificación se van a clasificar en granulocitos y en no granulocitos, o leucocitos granulados y leucocitos no granulados, como ustedes le quieran llamar. Y después tenemos las plaquetas, que simplemente son esas, las plaquetas o trombocitos. El eritrocito es la célula considerada como que la más importante en lo que es la vida. ¿Por qué? Porque es la que se encarga del transporte de dióxido de carbono, oxígeno, nutrientes. Los granulocitos, que están compuestos por lo que es neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y después tenemos a los no granulocitos, que es básicamente el monocito slash macrófago, y los linfocitos. Y las plaquetas, que simplemente son esas, las plaquetas. En este caso, la mayor importancia de las plaquetas radica en lo que es la coagulación. La importancia de los leucocitos es básicamente la defensa. La defensa va a depender dependiendo de cuál leucocito estemos hablando. Por ejemplo, si es un eosinófilo, su defensa radica más en los parásitos y las alergias. Si es un basófilo, radica más en las alergias. Si es un neutrófilo, radica más en las bacterias. También puede ir contra virus, pero bastante complicado. Si es linfocitos, contra todo. Si es macrófagos, cualquier cosa que se pueda fagocitar, menos los parásitos. Y, los parásitos intracelulares sí, pero no. Pero bueno, eso es otro tema. Coagulación. Y después tenemos el plasma. El plasma es la parte líquida de la sangre. El plasma es básicamente es un líquido de color medio como amarillito, denso, que es bastante rico en proteínas. ¿Cuál es la proteína más abundante? La más importante y la que sí le sacan preguntas en primer, segundo y tercer ciclo, como sea, es albúmina. Principal proteína de transporte, se produce en el hígado. La alteración de la albúmina puede conducir a full problemas. Total, si hay hiper o hipoalbuminemia, full problemas. Pero es la principal, o sea, es la más importante. Es de las más importantes proteínas que necesitamos en el cuerpo humano. Se encarga de transportar, puede transportar minerales, puede transportar nutrientes, transporta un pilo de cosas. También transporta medicamentos, completamente. Ahora, otra cosa que también es importante de la sangre como tal es que la sangre, como toda sustancia de nuestro cuerpo, tiene que mantener un pH. En este caso, el pH que les enseñarán a ustedes en bioquímica es hasta 7. Juan, ¿hasta cuánto les enseñan a ustedes en bioquímica? 7.45. Juan salió del chat.
O es 7.045. Sí, 7.45. Hasta 7.45. Que creo, no sé si el libro lo dice o no. De 7.35 a 7.45. Esto es compatible con la vida. Más o menos es incompatible. Más que menos, pero las dos son incompatibles. Otra cosa importante de la sangre es que el tejido sanguíneo es el principal tejido encargado de mantener una homeostasia. ¿Por qué? Porque cuando la homeostasia se altera, generalmente los primeros componentes alterados son el dióxido de carbono y el oxígeno, mediante ya sean acidosis o alcalosis metabólicas o respiratorias, que eso es un tema que van a ver ustedes en segundo. Pero de ahí lo siguiente que refiere el tema de tejido sanguíneo o estas células como tal es saberse aproximadamente más el porcentaje. En este caso, el porcentaje que se les da de esto es, en menor porcentaje siempre va a estar, uy, ¿qué hice? En menor porcentaje siempre va a estar el basófilo. De ahí le sigue el eosinófilo. De ahí le sigue el monocito. De ahí le sigue el linfocito. Y de ahí le sigue el neutrófilo. En ese orden van a estar siempre. Esto es aproximadamente entre 2, más de 5 ya es malo, podría 4. Esto 0.1 hasta 0.4 creo que era. Los monocitos entre 5 y 10 creo que estaban bien. Linfocitos, aproximadamente los linfocitos, creo que era 25, 30. Y esto hasta más o menos 60 creo que saben. Algo así. No sé cuáles son los porcentajes que les dieron a ustedes, porque la verdad es que dependiendo de quién le pregunten, los porcentajes cambian. No sé por qué. Hay laboratorios que te dicen unas cosas, hay otros laboratorios que te dicen otra, profesores que te dicen no, más que esto y estamos en problemas, otros que te dicen no, 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 esto está bien, esto está bien. Pero eso ya depende de qué tan alterado tú encuentres otras cosas. Ya, entonces, una vez visto esto, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los eritrocitos. Los eritrocitos son una célula roja que tienen una estructura bicóncava. Está feísimo este eritrocito. Una estructura bicóncava. Esto es lo bicóncavo, dos curvas bicóncavas. Por lo cual, cuando nosotros vemos al microscopio, generalmente le vemos como que el centro blanco, pero eso es porque la luz puede atravesar esta parte justamente de aquí. El tamaño aproximado de largo sería de ancho, no, largo, es de 7.8 micras, de lo que es, ahora sí, el ancho sería hasta 2.6, si no estoy mal, y esto, si no estoy mal, llegaba a medir 0.5, 0.7, ni me acuerdo. Esto no es pregunta de examen, por si acaso. Los eritrocitos se caracterizan por tener una proteína bastante importante que es la hemoglobina. La hemoglobina entra en la categoría de sustancia transportadora. La hemoglobina es una proteína que permite el transporte interno de diferentes sustancias. Entre las sustancias que transporta está el dióxido de carbono y el oxígeno. Si no estoy mal, esto era carboxihemoglobina y esta era oxihemoglobina. Si estoy mal, me corrigen, porfa. Hemoglobina. Dependiendo de a quién se una, si la hemoglobina se une a la una o a la otra, es el nombre que toma. Si se une al dióxido de carbono, es carboxihemoglobina. Y si se une al oxígeno, es oxihemoglobina. Si no estoy mal, es así. De ahí, por ejemplo, otra cosa que también saben preguntar es cómo está compuesta la proteína de la hemoglobina. La proteína de la hemoglobina está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas que la verdad es que no me acuerdo cómo se dibujan. Así que les mentiría si les dibujo una cosa rara, pero lo que sí me acuerdo es que esas 4 cadenas polipeptídicas es la parte globina, las cuales tienen nombres griegos. Alfa, está beta, está, no me acuerdo cómo se escribe, gamma y está delta, creo que es así. Ya, estas 4 cadenas, vamos a decir como que se ubican así.
Y en el centro se van a unir a la parte del hemo. La parte del hemo se caracteriza por tener hierro. En otras partes aquí va a haber un hierro. Esa es la idea. Entonces, una cadena... ¡Ay! Me pisé. Entonces, es una proteína que tiene 4 cadenas polipeptídicas o de globinas. Y esas globinas son alfa, beta, gamma y delta, las cuales tienen un centro hemo que se caracteriza por tener hierro. Solamente ustedes con saberse eso pueden responder a cualquier pregunta que les tomen de hemoglobina. De ahí lo siguiente, los tipos de hemoglobina. Bueno, tenemos la hemoglobina. ¿Hemoglobina? ¿Cómo se llama hemoglobina? No, me estoy equivocando. Ya. Tenemos la hemoglobina A. Tenemos la hemoglobina. A ver, había 2A. A2. Y tenemos la hemoglobina F. A ustedes les dieron también sobre la drepanocitosis. Hay una hemoglobina alterada que se la conoce como hemoglobina S, la hemoglobina de la anemia falciforme. Esa hemoglobina, a pesar de que la doctora no lo dijo así como que tan profundo, y no me acuerdo cómo fue que dijo en la clase, no les voy a mentir, a mí me tomaron eso y me dijeron lo mismo que ustedes. Déjenlo ahí, eso no es tan importante ahorita. Y ¡pum! Mira tú, me tomaron la drepanocitosis, que supuestamente qué nombre obtiene la hemoglobina alterada. Se lo conoce como hemoglobina S. Esta es una hemoglobina de la anemia falciforme. Pero bueno, regresemos a eso. Entonces habíamos dicho que tienen, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Que habían 4 tipos de cadena de la globina, ¿no? La hemoglobina A está compuesta por dichas 4 cadenas, pero es 2 alfa y 2 beta. La hemoglobina A2, en cambio, está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 delta. Tenemos después la hemoglobina F, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 alfa, beta, gamma. Esto es gamma. Ay, ¿cuál es gamma y cuál es delta? Bueno, pero que sea la idea, ¿no? Yo creo que este es delta. Sí, ese es delta. Entonces, alfa, beta, delta, gamma. Ya, entonces, hemoglobina A, 2 alfa y 2 beta. Hemoglobina chamanga. Hemoglobina A2, alfa y 2 delta. Y hemoglobina F, 2 alfa con 2 gamma. La hemoglobina S, eso es una alteración. Hay también otra alteración que se la conoce como enfermedad de la hemoglobina H. La hemoglobina H, que es otra alteración aparte de la S, la hemoglobina H, en cambio lo que sucede es que las 4 cadenas son cadenas beta. Y ya, eso es lo que preguntan de hemoglobina. ¿Cuál de todas estas hemoglobinas es la más común? La más común, la hemoglobina A. De ahí en menor cantidad, así para abajo, A2F. Y ya las otras son patológicas, así que, obviamente, si no tienes la patología, no vas a encontrar esa hemoglobina. De ahí lo que sigue es hablar sobre los leucocitos. Los leucocitos. Ahorita les voy a enviar por WhatsApp un documento que le envié a uno de sus compañeros, que es sobre un resumen, entre comillas, de los gránulos de los leucocitos, neutrófilos, sinófilos, basófilos. ¿Por qué se los mando? Porque preguntas de eso sí hay. Déjenme buscarlo. Aquí está. Esto sí les van a preguntar sí o sí en teoría. Por ejemplo, tipo, los gránulos azurófilos, ya, ahí. Los gránulos azurófilos de, ¿cómo se llama? De los neutrófilos. ¿Qué contienen? Ya, y ustedes tienen que decir, contienen, entre las opciones sale peroxidasa, sale, sale otra cosa, creo que era, no me acuerdo cuáles eran las opciones. Bueno, otras más y te ponían como última mieloperoxidasa. Y ya, yo me equivoqué en esa, por eso se los digo, mieloperoxidasa. Revisen que les llegó el mensaje.
Ya, ahí está, es como que lo que yo recuerdo que tomaba. Eso es lo más importante de los leucocitos. Y lo otro que te preguntan es, como ustedes pudieron ver ayer en la lección, porque ya me enteré de cómo fueron las preguntas y yo les dije a ustedes en la clase de práctica que si les llegasen a preguntar por la célula que está en la pantalla, no les van a preguntar cuál es, sino que les van a poner tipo. De la siguiente célula que se observa en la imagen, ¿cuál es la característica o cuál corresponde o cuál no corresponde? Y las opciones pueden ser. Hagamos de cuenta que en la imagen vamos a ver un eosinófilo. Déjenme dibujarles un eosinófilo. Con mi potentísimo capacidad de dibujar. XD. Ya, ese es mi potente eosinófilo. Y una de las opciones decía, señale cuál no es correcta. El eosinófilo es una célula encargada de combatir parasitosis. Opción 2. El eosinófilo tiene gránulos rojos de peroxidasa eosinofílica, así como una opción. El eosinófilo se eleva también en procesos alérgicos. Tercera opción. Y cuarta opción, el eosinófilo se encuentra generalmente entre el porcentaje del 8 y 10%. Como decía, señala el incorrecto, entonces tú señalas la parte de porcentaje porque el eosinófilo pasado del 5, de 4,7 creo que es, ya es malo, o sea, ya hay un proceso posiblemente de parasitosis o de alergia. Y así sucesivamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahorita es repasar esas dichas 4 características que son las opciones que te ponen, que son las más importantes de cada leucocito. Primero vamos a comenzar con lo que son los neutrófilos. Los neutrófilos, características de los granulocitos, siempre les van a poner que tienen granulocitos de algo, de algo, de algo. En este caso, los gránulos azurófilos, como les envié en el resumen, contienen primero mieloperoxidasa. Pregunta de elección o de examen posiblemente. Mieloperoxidasa, la lactasa y la colagenasa. ¿Por qué esas son importantes? Porque son las que les van a permitir, primero, atravesar los tejidos para poder realizar la fagocitosis en caso de que estén en un tejido denso como un tejido conectivo y o u epitelial. Y también les ayuda a la degradación de patógenos. Simplemente esa es la sencilla explicación. Ahí como se los resumí bien bonito. Rara vez preguntan por los gránulos secundarios, pero igualmente se los escribí. Generalmente contienen factores de crecimiento, citocinas para poder hacer llamados de otras células, y entre otras sustancias que están implicadas en este caso en la respuesta inflamatoria y la regularización del sistema inmunitario. Y ahí también entra algo que les dijo ayer la doctora, que son los pirógenos. Los pirógenos que son los que ayudan a la elevación de la temperatura, generalmente respuesta clásica a un proceso inflamatorio, la fiebre o la temperatura en la zona en la que se está inflamando. Porque primero es la temperatura en la zona, luego es la alza térmica generalizada. Neutrófilos generalmente se los encuentra en lo que son los porcentajes de... ¿Cuánto les dije? No sé, mejor dicho, ¿cuánto les dijo la doctora? Porque a eso voy, porque a mí me enseñaron unos y a ustedes les han enseñado otros y yo aplico otros en clínica. O sea, ¿qué porcentaje les dijo la doctora? Si no quieren decirlo, al menos escríbanlo. Bueno, morí en la ignoración con ustedes. El máximo aceptable, yo diría que 50 y algo, 52, máximo aceptable en porcentaje. Sí, algunos dicen hasta 60, otros dicen incluso hasta 40, no sé. Yo digo, como me dice la de clínica, depende de la sintomatología del paciente, de qué es lo que tenga. ¿Qué más se dice de los neutrófilos? ¿En qué participan los neutrófilos? Los neutrófilos es la primera fila de defensa y actúa principalmente contra infecciones bacterianas. Puede llegar a elevarse en procesos virales, pero en general más que elevarse disminuyen. ¿Por qué? Porque los encargados más de procesos virales son los linfocitos, porque los linfocitos son los que tienen la capacidad de destruir a los parásitos intracelulares, también conocidos como virus.
Y por último, la cuarta característica de los neutrófilos, los neutrófilos pueden ponerte como características si son o no son, ¿cuál es la palabra? Si son o no son leucocitos granulares. O también, otra característica también es que los neutrófilos son los neutrófilos polimorfonucleares o polimorfos. ¿Por qué? Porque sus núcleos tienen bastantes lobulillos conectados por puentes nucleares, que en este caso, cuando hablamos de neutrófilo, tiene de 3 a más lobulillos. Esa es la palabra. Y con eso terminaremos las 4 características, 5 casi, de lo que es el neutrófilo. No, es al final. De ahí pasamos a lo que es el eosinófilo, para completar granulocitos primero. El eosinófilo, por otro lado, el eosinófilo se eleva en procesos parasitarios y o alergias. ¿Por qué? Porque tiene gránulos para ambas cosas. Gránulos para ayudar a procesos alérgicos o gránulos para destruir parásitos. El porcentaje está hasta 5 máximo, menos de 2. No es malo que esté disminuido, la verdad. Preocuparse es cuando esté elevado. Los gránulos que posee son gránulos específicos. En este caso, los gránulos poseen primero peroxidasa eosinofílica, de las más importantes. Tienen enzimas como la histaminasa, tienen enzimas como la heparinasa, entre otras cosas, pero la peroxidasa eosinofílica es de las más importantes. ¿Y en qué están involucrados? El porcentaje es un tipo de granulocito granulado, que el núcleo es también polimorfonuclear, hasta 2 lobulillos, nada más. Y ya, ese serían sus datos. De ahí pasamos a lo que es el basófilo. El basófilo, por otro lado, es una célula muy complicada de ver. Generalmente se le pueden ver, sus gránulos son súper basófilos, no se llega normalmente a apreciar lo que es el núcleo. Los gránulos de los basófilos pueden contener heparina, pueden contener histamina, pueden contener serotonina, diferentes otras sustancias que generalmente apoyan más el ámbito alérgico. Sin embargo, también pueden apoyar en situaciones de infecciones a ser un proinflamatorio, porque eso es lo que son los basófilos, proinflamatorios. ¿Por qué se los conoce como proinflamatorios o por qué deberían haber células proinflamatorias? Gracias a la quimiotaxia es básicamente un proceso químico mediante el que tú llamas a las células de defensa. La inflamación permite que esas células lleguen más rápido. ¿Por qué? Porque los vasos se dilatan, más transporte de sangre, más transporte de células. Al dilatarse los vasos, también los capilares son como que un poquito más finos, pueden pasar con más tranquilidad a través de las células epiteliales. El tejido también se ensancha, el tejido conectivo se ensancha, las células pasan con más facilidad. Por eso es que la preinflamación es un proceso importante al momento de combatir algo. Sin embargo, el ser también demasiado inflamatorio es malo. Por eso es que cuando nosotros vemos basófilos en 2%, 3%, 4%, si bien pensamos que el proceso inflamatorio es bastante grave, también nosotros tenemos que aprender a controlar dichos procesos, porque pueden llegar a producir alguna afectación de la célula o de la celularidad en general, provocando mutaciones. Después tenemos a los no granulocitos, que en este caso vamos a comenzar primero con el, ¿cómo se llama? Con el monocito. El monocito es el primer no granulocito que vamos a ver, es uno de los más importantes, línea de defensa secundaria, pero próxima. Es el verídico, la célula más fagocitaria del mundo, es grande, tiene un núcleo en forma de riñón o de riñón, herraduras eosinófilos. El riñón tiene una escotadura en medio, que esa la describen más en segundo ciclo. No posee gránulos, se mueve mediante el movimiento de pseudópodos. Con su citoplasma emite prolongaciones citoplasmáticas que permiten, en este caso, atrapar a la bacteria, al virus o otro tipo de agente patógeno para meterlo dentro de la célula y mediante sus lisosomas, ribosomas, comenzar a fagocitar. Los monocitos activados se los conoce como macrófagos. ¿Cuándo se activan? Cuando entran a tejido conectivo. Ahora, dependiendo de dónde estén esos macrófagos, también toman nombres especiales. Por ejemplo, si están en los riñones, si están en el hígado, por ejemplo, se les llama como células de Kupffer, pero si están en otros lugares como en el pulmón, se les puede llamar incluso neumocitos tipo 2. También dependiendo de dónde estén,
Pueden tener otras funciones como presentadoras de antígenos o simplemente células de limpieza. Por ejemplo, en el hígado generalmente se encargan de limpiar la sangre, porque el hígado es como es un filtro. Puede ser limpiado de desechos o simplemente limpiado de algún agente patógeno. En los pulmones también actúan como defensa, porque nosotros aspiramos y sí, podemos aspirar cualquier cosa, podemos aspirar virus, podemos aspirar bacterias, maybe un micobacterium tuberculoso se nos quiera meter por ahí, pero algo que también yo les mencioné fue que a pesar de que el macrófago es una célula bastante fuerte, no siempre es confiable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso el micobacterium tuberculoso adora a los macrófagos para reproducirse. El macrófago de chill dice me lo voy a comer, pero lo que no sabe es que no puede digerirlo. No lo puede digerir y en este caso la bacteria la ocupa como un nido. Comienza a reproducirse y en algún momento la célula explota y se riegan las bacterias por todo el sistema, por todo el torrente sanguíneo. Así que tampoco es tan confiable como tal. Depende de a qué patógeno se enfrente. Y por último tenemos a los linfocitos. Los linfocitos van a ser el dolor de cabeza desde aquí hasta que se acabe su carrera. Los linfocitos se dividen dependiendo de la activación. Por ejemplo, linfocito B, linfocito T. Pero no solamente eso, sino que los linfocitos, dependiendo de a dónde vayan, a dónde se especialicen, van a tener sus diferentes funciones. Pueden ser linfocitos de memoria, que son los linfocitos que pueden vivir miles, muchísimos años. Incluso, por ejemplo, se han hecho estudios en los que han sacado linfocitos de memoria de otra persona que ya murió y los linfocitos vivieron hasta más de algunas décadas después de esta persona. Obviamente con cuidados específicos de los de laboratorios, pero bueno, X. Después tenemos células presentadoras de antígenos. Los linfocitos también se pueden, en este caso, especializar en lo que son las células plasmáticas. Bastante complicadas de verlas como tal. O sea, decir, tú ir a un corte histológico y decir, mira, esta es una célula plasmática. Súper complicado. La célula plasmática se caracteriza por ser una célula que emite prolongaciones. Se la conoce ya como plasmática una vez entra tejido conectivo. Mediante esas prolongaciones lo que hace es buscar cualquier agente que quiera interferir como que en la salud o la homeostasis del cuerpo, estudiándola y de ahí emitiendo lo que son la presentación de antígenos para que los linfocitos T se activen y comience la producción ya sea de los citotóxicos para la defensa humoral o la defensa celular dada por lo que son los B. De ahí, y por último tenemos a los natural killers, que en este caso los natural killers son unas células que se originan de la misma precursora que los B y los T, el linfocito normal, pero que una vez se las conoce primero como NAIF. NAIF significa vírgenes, células, linfocitos vírgenes. Una vez son estimulados con algún anticuerpo, estas se activan y se comienzan a dividir como locas, produciendo los natural killers, haciendo que el mecanismo de ataque sea más riguroso, generalmente donde nosotros vemos este proceso bastante fuerte, cáncer, viremias y algunas bacteremias, más en viremias que en bacteremias, pero sí, ahí se los puede observar. Características del linfocito en torno a su relación citoplasma-núcleo. El núcleo es bastante amplio comparado con otras células, citoplasma escaso. El porcentaje hasta 30-35 se puede considerar normal, menos de 20 ya es anormal. Se elevan en procesos infecciosos y virales. Y ya, eso creo que sería todo de los linfocitos. Y más, me falta algún. Bueno, de ahí pasamos a lo que son las plaquetas. Las plaquetas o los trombocitos básicamente son células perdón, son fragmentos citoplasmáticos derivados de los megacariocitos. Se encargan de lo que es la coagulación. Y hablar de la coagulación ya es. Creo que no se habla de la coagulación en su libro. Esta es la quimiotaxia. Bueno, sí mencionan como que el tromboxano y el factor tromboeplástico plaquetario, pero que yo recuerde, no tomaban nada de coagulación. Bueno, ahí viene el hemograma.
esto se los voy a repetir. El hemograma va a depender del doctor. Apréndanse lo que la doctora les dijo en clase. Igual para cuando suban a bioquímica les van a decir otra cosa. Y cuando suban a clínica les van a decir otra cosa. Así que, y también depende del laboratorio. Así que en hemograma yo no me voy a meter. Porque no presté atención a qué valores le dijo la doctora. La hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso bastante interesante, el cual se puede resumir en si hay falta o no de, ¿cómo se llama? De eritrocitos. Cuando hablamos netamente de la eritropoiesis. Se da por medio de una sustancia que se la conoce como eritropoyetina. Eritropoiesis. Ah, lo escribí mal. ¿Dónde está ese ciclo? Y aquí está. No, este no es. Wait. Hay un diagrama bonito. Así es. Sí. O sea, sí, me sirve. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Ante alguna afección, falta de alguna de células, va a llegar el riñón va a decir, por medio de las células glomerulares, que son las que se encargan de producir la EPO, envían la sustancia al hueso y la sustancia en el hueso va a comenzar a estimular a las células de la progenie hematopoyética. En este caso tenemos una célula pluripotencial, que es la que va a derivar, de la que va a derivar toda la progenie hemática, tanto los mieloblastos como los eritoblastos y las plaquetas. La imagen que ustedes tienen en su libro, en este caso, es esta. Tenemos a la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética da a dos células progenitoras. La progenitora linfoide, que solamente va a dar, como dice el nombre, a los linfocitos. Y después tenemos a la progenie mieloide, que es la que va a dar tanto a lo que es rojos como blancos. Mielo de médula, por si acaso. Mielo de médula. Entonces, la célula de la progenie mieloide va a dar lugar a dos progenitoras, la progenitora de los granulocitos y monocitos, y también a la progenitora de lo que son los megacariocitos y los eritrocitos. Por medio de la progenitora de los eritrocitos y megacariocitos se van a dar lugar a las plaquetas y a los eritrocitos, obviamente. La progenie de los granulocitos va a dar lugar a los granulocitos y al monocito o macrófago. Y después tenemos a la progenie linfoide, que simplemente y sencillamente, como el nombre lo dice, va a dar lugar a la progenie linfoide. De ahí esto es lo mismo. Después se divide para la línea de los neutrófilos, la línea de los basófilos, la línea de los eosinófilos, la línea de los monocitos, la línea de los megacariocitos, la línea de los eritrocitos, la línea de los linfocitos. La única diferencia es que dependiendo de a dónde vaya, los linfocitos no se diferencian hasta que sean necesarios. Si se necesita T, se diferencian en T. Si se necesita B, se diferencian en B. Y si se necesitan natural killer, se diferenciarán en natural killer. Ahora, ¿qué es lo que generalmente preguntan de la parte de la formación de las células rojas? Es esto de acá, que es las citoquinas que ayudan a la diferenciación de las células hematopoyéticas. En este caso, los factores más importantes son el GMSF, tenemos el GCSF, tenemos el MCSF, tenemos la EPO, la TEPO, y después tenemos entre las interleucinas, entre las más importantes que yo diría que fueron las que me tomaron a mí, está la interleucina 7, está la interleucina 1, está la interleucina 6, y por último a mí me tomaron la interleucina 8. Esas son las interleucinas que a mí me tomaron. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? El factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, que las siglas lo que significan es en inglés, por si acaso. Entonces, si dice factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos, obviamente va a estimular la diferenciación de los granulocitos y macrófagos. Entonces eso quiere decir que va a actuar sobre
la progenie de los granulocitos monocitos, la progenie, esta progenie de aquí. Después tenemos el factor estimulante de colonias de granulocitos. En este caso, esta va a hacer que más que diferenciarse en monocitos, se diferencien en los granulocitos neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Ah, y las dendríticas. Después tenemos el factor estimulante de colonias de monocitos que va a actuar sobre dicha, pero para que se formen netamente los monocitos. O sea, nos vamos ya para acá, para aquí abajo. Después tenemos las interleucinas. Bueno, primero la EPO, que es para la eritropoyetina, después la TEPO, que es obviamente para la trombopoyetina. Esa no es... Esas por el nombre es fácil de sacarlas. EPO y TEPO. Ahora, con las interleucinas, ¿qué es lo que sucede? Las interleucinas la primera interleucina que actúa sobre los granulocitos, la línea de granulocitos monocitos es la interleucina 1. De ahí, otra que también actúa sobre esa, pero también sobre la línea linfoide, es la interleucina 6. Después está la interleucina 8, que actúa netamente sobre la línea macrofágica, la línea del monocito. Y después tenemos a la interleucina 11, que en este caso también actúa netamente sobre la macrofágica, pero como les dije, 1, 6, 8 y la 7, que es la que actúa sobre toda la adventicia de la médula ósea, que no sé por qué la tomaban, la verdad. Porque, no sé, pero había una pregunta sobre eso. Esas son las interleucinas más importantes. Me han de decir, ¿y cómo nos aprendemos esto? Los factores estimulantes es sencillo. Si dice, déjenme escribir. Esto una vez que sabes qué significa, se vuelve más sencillo. Esto simplemente lo que quiere decir es factor estimulante de colonias, nada más que en inglés. Colony Stimulant Factor. Dice G, granulocitos. M, macrófagos. Acá dice netamente G, netamente granulocitos. Acá dice netamente N, M, netamente los monocitos o macrófagos. EPO, eso sí ya, X, eritropoyetina. Trombopoyetina. Y ya, ese es como que la idea, porque a ustedes no les van a poner el nombre completo. Les ponen es esto y les preguntan sobre qué célula o sobre qué línea hematopoyética actúa. Y ustedes tienen que decir, es netamente granulocitos. Es netamente de monocitos. Actúa sobre granulocitos y monocitos. Esta actúa sobre los eritrocitos. Esta actúa para los trombocitos. Y así sucesivamente. Ya las interleucinas, desgraciadamente, sí toca aprendérselas de memoria. Pero entre las más importantes, interleucina 1. Esa sí la evalúan. Esa sí no se les olvida la interleucina 1 y la interleucina 6. De que se las toman, se las toman. La interleucina 8 y la 7 también he visto que las toman. Pero esas son las más importantes. Y una vez entendido eso, el resto de tejido sanguíneo es simplemente diferenciación de las estructuras a nivel de la placa. Ya nosotros vemos la médula se caracteriza por, primero, tener las trabéculas o los cordones óseos y después ver esta característica bastante reconocida que son bastantes células como huecos blancos, como que si hubiesen sido atravesadas por bastantes balas, pongámosle así. Ya. Donde nosotros vamos a encontrar las células ya para salir de la médula ósea se van a llamar sinusoides. Los sinusoides de la médula tienen la característica de ser fenestrados. ¿Qué es fenestrado? Básicamente que tienen huequitos. Esas fenestras le van a permitir que las células que están dentro de lo que son las células, dentro de las células que están, no sé cómo decir, lo que no son los huequitos, ya. Lo que no son los huequitos, que son básicamente islotes que se forman de células, ya sean neutrofílicas o neutroblásticas, eritroblásticas, eosinofílicas, monocíticas, lo que sea. Básicamente les permite la fenestra atravesar e irse a circulación. Una vez, obviamente, estén maduras. Ahora, ¿en qué casos nosotros podemos llegar a ver células no maduras? Por ejemplo, es bastante común y es pregunta de examen. La pregunta dice lo siguiente. ¿Es normal o en qué tipo de situaciones nosotros podemos observar reticulocitos elevados?
¿O qué significa que estén elevados? ¿O qué no, significa que no se eleven los reticulocitos ante una anemia o pérdida de sangre o lo que sea? La explicación es simple y sencilla. Los reticulocitos es la célula pre a los eritrocitos, ¿no? Generalmente cuando perdemos sangre es normal que los reticulocitos aumenten. ¿En son de qué? En son de que la médula quiere buscar la manera de justificar la pérdida de sangre, la pérdida de los eritrocitos. Pero el problema es que esos eritrocitos, como esos reticulocitos, como no están maduros, no cumplen su función. Pero la médula está haciendo lo que pueda. Cuando están elevados significa que la médula funciona. Es decir, que si hay un proceso anémico, se está perdiendo sangre por algún lado, el problema no es de la médula. O sea, no es que la médula está dejando de producir eritrocitos. Lo que sucede es que estamos perdiendo sangre en algún lado y la médula está intentando justificarlo mediante los reticulocitos. Pero ¿qué pasa cuando los reticulocitos no se elevan? Tenemos pérdida de sangre, no sabemos por medio de qué ni por dónde. Entonces, el problema es la médula. Básicamente, la elevación de los eritrocitos nos permite valorar la médula. Si están elevados, la médula funciona, porque está buscando justificar la falta. Pero si no se elevan, a pesar de la creciente pérdida de sangre, significa que el problema es medular. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Biopsia medular, análisis, buscar la causa y eso ya es clínico. Y creo que con eso... Ah, ve, aquí están los porcentajes. No sé si estos son los porcentajes que le dieron las doctoras, pero estos son los porcentajes que al menos a mí me tomaron en su tiempo. Monocitos 3,9, a mí me dicen ahora hasta 10. Linfocitos 26, 28, a mí me lo dicen hasta 35 ahora. Basófilos hasta 0,5, ese no ha cambiado. Eosinófilos hasta 4, a mí me lo dicen hasta 4,7. Neutrófilos hasta 67, a mí me lo dicen hasta 70. Entonces, como les digo, apréndanse lo que la doctora les dijo. Ahí sí, yo no me meto porque yo ya sé que a mí me dicen siempre distinto, dependiendo del profesor, me dicen algo. A ver, uy, ¿qué? Excelente, la única expresión se nos ha permitido que en las clases en hospitales o centros de salud se nos pongan verdades aceptando la realidad de los hospitales de las complejas. Ah, chale, sí, clase de mañana, presencial. Triste. Bueno, tristemente tenemos clase mañana presencial. Yo tenía solamente hospital, pero me tocaba igualmente ir a la universidad. Con fe no nos va a pasar nada. Bueno, entonces ahí termina tejido sanguíneo. Es decir, hasta aquí va su lección teórica del martes. Chicos, ¿dudas con tejido sanguíneo o tejido óseo? Tejido sanguíneo amiloide, como le quieran llamar. Callen ahora, hablen ahora o callen para siempre. Callen ahora. Preguntas, chicos. Hablen, por favor. ¿Quién era? Creo que era Joshua. Déjenme ver. No, ya está. Bueno, entonces, ¿en qué quedó lo de la lección? Sí, son esos dos temas los de la lección del martes. Porque al final el chico que estaba ni siquiera me dijo. Pero bueno, aquí. Ahorita céntrense en esto. Si hay una segunda lección que es la parte de tejido muscular con aparato reproductor femenino y masculino, entonces esas clases se las doy después. Esto es lo que ustedes tienen que saber para la lección de teoría de la semana que entra, el día martes. Cuando me confirmen los temas
sí, dudo que la verdad es que está con medio como que complicadito que ahorita les den perdón, que les den aparato reproductor masculino, porque es más que femenino. Yo creo que solamente les ha de tomar hasta femenino, la verdad. Pero bueno, ahí me confirmarán, me dicen y yo les preparo otra. Hay movimiento ahora fuera de mi casa, estoy preocupada. Me avisan y yo les preparo la segunda clase de teoría. Ya que nadie habló, voy a suponer que no hay dudas. Si hay dudas, díganlas ahorita. Ok, no hay dudas. Entonces, chicos, entonces hasta aquí quedaría la clase teórica de hoy. Ya les voy a preparar la clase, bueno, en la parte muscular, como les dije al inicio, la parte más complicada de muscular es el video que les mandé del sarcómera. Todas las preguntas van a salir de ahí, de las líneas, de las zonas A, I, de las líneas ZM, de la tromboplastina, trombocito, tropomiosina, de la tropomiosina y todas esas cosas. De ahí salen las preguntas de músculo. Estudien eso. La sarcómera es importante. Bueno, ya con eso yo me despido entonces, chicos. Espero que les haya servido y gustado la clase. Cualquier cosa escriben en el grupo algo, ya que no quieren hablar. O me escriben por interno y yo les respondo, no hay problema en mi caso en eso. Bueno, chicos, igualmente en la noche hay una clase de placas se me fue el nombre, aparato reproductor femenino, que me la pidieron no hace mucho, así que les voy informando en caso de que se vayan a unir. Bueno, eso sería todo, chicos. Vayan a llorar por lo que mañana sí clases. Me cuentan cualquier cosa. Bye, bye.